Hola, soy Alberto Marcos, soy editor en Plaza y Janés y escritor, y a lo largo de los próximos 6 vídeos vamos a aprender cómo empezar a escribir una novela. Este curso es una guía que servirá tanto a aquellos que nunca habéis escrito como a los que ya habéis hecho vuestros pinitos ante la hoja en blanco. A través de Me Gusta Escribir vamos a ofreceros una guía, un acercamiento general al proceso de la escritura, y para ello pues primero hablaremos del tema, luego hablaremos de los personajes, luego hablaremos de las herramientas del lenguaje necesarias para transmitir esa idea que tenéis en la cabeza a la hoja en blanco. La primera pregunta que tenemos que responder en nuestro curso es ¿por qué escribir? Tenéis que tener en cuenta que a la hora de enfrentaros a la página en blanco vais a dedicar muchísimas horas de vuestro tiempo, porque la escritura es un proceso que requiere paciencia y disciplina. Y si vuestro objetivo al final es publicar, tenéis que tomaros este proceso casi de forma profesional, es decir, dedicar muchas horas de vuestro tiempo a transmitir una idea, transmitir una historia. Y es muy importante que esa historia o que esa idea la tengáis en la cabeza bien clara, porque como os digo, esa idea y esa historia ocupará muchísimas horas de vuestro tiempo. Tened en cuenta que escribir no es algo tan solitario como uno puede pensar, porque al final lo que estáis haciendo es comunicaros con el lector, de forma que para comunicaros bien con el lector tenéis que tener muy claro lo que queréis decir. La primera pregunta que tendremos que responder es ¿de qué queremos hablar? ¿Cuál es la idea que queremos transmitir con nuestro texto? Y para encontrar la idea correcta, lo mejor siempre es explorar un poco en lo que uno lleva dentro. ¿Qué emoción queremos transmitir? ¿Qué es lo que nos está preocupando? ¿Qué idea es la que queremos comunicar al lector? Y para eso lo mejor es siempre partir de algo abstracto. Tengamos una cosa clara, el tema es más importante que la estructura. Son los cimientos de lo que será nuestro texto. Por eso es importante que empecemos con algo abstracto, con algo general, y a partir de ahí iremos concretando qué es exactamente lo que queremos contar. Por ejemplo, si queremos hablar del amor, ese será nuestro tema fundamental y tendremos que tenerlo siempre presente en la cabeza. Y luego a partir de ahí podremos concretar. Cuando ya tenemos el tema general o abstracto en la cabeza, a partir de ahí lo que tendremos que hacer es concretar y especificar un poco qué es exactamente lo que queremos decir. Por ejemplo, si vamos a hablar del amor, hay diferentes formas de afrontar este tema. Podemos hacerlo desde el punto de vista de un primer amor, de una pareja adolescente, o podemos hacerlo desde el punto de vista de un matrimonio que lleva muchos años casado, o podemos hablar de infidelidad, o podemos hablar de desamor. Es decir, en el momento en el que concretamos y vamos especificando un poco la historia que queremos contar, eso después nos servirá para tener claros los personajes, para tener claros las situaciones, los escenarios en los que se va a desarrollar nuestra historia. Mi recomendación es que cuando tratemos un tema general o abstracto como el amor o la amistad, intentemos hacerlo desde un punto de vista original, huyendo de los lugares comunes. Eso será siempre mucho más atractivo para el lector. Si vamos a hablar de la amistad, será más interesante hacerlo a lo mejor como una amistad conflictiva que desune y no siguiendo el tópico que podría ser el de una amistad placentera o en el que los dos personajes se ayudan mutuamente. El siguiente paso que tenemos que dar es elegir el medio adecuado para contar esa idea que tenemos en la cabeza o ese mensaje que queremos transmitir y comunicar al lector. Nosotros en este curso vamos a hablar fundamentalmente de lo narrativo, pero hay que tener en cuenta que también tenemos el género del ensayo o de no ficción que también podemos utilizar para transmitir eso que queremos decir. Como os digo, aquí vamos a hablar sobre todo de la ficción, de lo narrativo. Dentro de la ficción hay 3 medios fundamentales que podemos utilizar. Está por supuesto la novela, está también el relato y está la poesía. De la poesía en este curso no vamos a hablar, pero sí me interesa comentar unas diferencias entre el relato y la novela. Bueno, la principal diferencia es la más obvia, es la extensión. El relato cuenta un tema muy concreto, con un personaje muy concreto y con una trama muy concreta. En cambio, en la novela podemos utilizar diferentes situaciones, escenarios, personajes y también multiplicar las tramas.
Nosotros en este curso vamos a hablar sobre todo de novela, pero muchas de las pautas que explicaremos sirven también para el relato. Y en cualquier ficción es importante acudir a la estructura clásica de introducción, nudo y desenlace. Esta estructura viene de la época de los griegos y de sus tratados de retórica y de poética, y desde entonces ha funcionado siempre perfectamente a lo largo de los siglos. Como su propio nombre indica, la introducción lo que hará será meternos en la historia y en ella tendremos que establecer claramente cuáles van a ser los protagonistas de nuestra historia, cuáles van a ser las situaciones, los conflictos, la época, los escenarios, y a partir de ahí lo que tendremos que hacer será poner obstáculos a estos protagonistas de forma que tengan que solventar peripecias a lo largo de la parte que llamaríamos nudo. Y en el desenlace tendremos que resolver esos conflictos que hemos ido sembrando a lo largo de la historia. No tiene que ser un desenlace totalmente definitorio, puede haber finales abiertos, pero sí que es importante que por lo menos resolvamos los conflictos emocionales que hemos creado para nuestros personajes. No os preocupéis si todo lo que he dicho hasta ahora se está sonando un poco abstracto. En las próximas sesiones iremos concretando exactamente qué son las emociones, qué son los personajes, cuál es la estructura, pero sí es muy interesante para esta primera clase introductoria tener muy claro el tema y tener muy claro esta estructura clásica que os he comentado. Pero finalmente, y como en cualquier arte, y la escritura es un arte, las reglas están para romperlas. De hecho, esto es solo una guía, unas pautas básicas para empezar a escribir. A partir de ahí os recomiendo que profundicéis por vuestra cuenta en los temas que más os interesen. Lo importante es perder el miedo. Antes de terminar este primer vídeo, dos consejos muy rápidos que tiene que tener en cuenta todo escritor. 1. Para escribir hay que leer. Leer mucho. De la misma forma que el niño que lee mucho luego comete pocas faltas de ortografía, si nosotros tenemos en nuestra cabeza una lista de lecturas amplia, cuando empecemos a escribir, casi intuitivamente sabremos qué está funcionando o qué no está funcionando en nuestro texto. Y el segundo consejo, a la hora de elegir nuestro tema, sobre todo cuando estamos empezando y no tenemos mucha experiencia, escribamos sobre lo que conocemos. Es mucho más fácil enfrentarnos a la hoja en blanco con temas que conocemos bien que hablar de lo que no tenemos ni idea. Hasta aquí el primer vídeo de nuestro curso. Ya sabemos que queremos escribir, ya tenemos el tema del que queremos hablar. A partir de ahora nos acercaremos a los narradores, a los personajes, al lenguaje, en definitiva, aprenderemos cómo atacar la hoja en blanco.